Llevamos 35 años de descentralización política, administrativa y fiscal en Colombia. Sin embargo, para muchos estudiosos del tema, todavía esta descentralización es un proceso inmaduro. Naciones Unidas le está proponiendo a Colombia, y abro comillas, crear mecanismos para promover la autonomía y la descentralización diferenciada a partir del nivel de capacidades de cada uno de los territorios, de tal forma que se atribuyan mayores responsabilidades y poder de gestión a los gobiernos de distintas entidades territoriales de acuerdo a las capacidades administrativas, financieras y técnicas que tiene cada uno. Hay otros que, por ejemplo, están planteando un nuevo pacto que involucre a grandes actores de la descentralización, a los gremios territoriales, a los movimientos sociales, a las organizaciones de sociedad civil que han estado muy activas en la construcción de una democracia participativa y de una verdadera descentralización. ¿Cuál es el papel que la descentralización juega, por ejemplo, en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030? Este es el tema de nuestra conversación difícil de hoy. Soy Adriana Santa Cruz y les doy la bienvenida. Y nuestros invitados para el día de hoy, María Isabel Alvarado, abogada con amplia experiencia en relacionamiento interinstitucional, administración pública y gestión gremial. Por más de 10 años se desempeñó como directora jurídica de Aerocali S.A., la empresa concesionaria del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y entre el 2019 y el 2021 fue directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente. En los últimos 2 años acompañó y lideró la creación de Mi Cali Contrata Bien, laboratorio ciudadano que viene realizando una importante labor de seguimiento y monitoreo a la contratación de la Alcaldía de Cali. Y actualmente es la directora de la Unidad de Acción Vallecaucana. María Isabel, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, y nuestro otro invitado es Óscar Gamboa. Él actualmente es ministro consejero de la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos, ha sido gobernador encargado del departamento de Chocó, se ha desempeñado entre los años 2011 y 2014 como director del programa presidencial para la población afrocolombiana, director de la Comisión Presidencial para el Progreso y puestas en beneficio de la población afrocolombiana, palenquera y raizal, creada en mayo del 2008. También se ha desempeñado como asesor en asuntos étnicos del vicepresidente Francisco Santos, fue director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente, AMUNAFRO, asesor para temas afrocolombianos en el gobierno del Valle del Cauca, exdirector ejecutivo de la Federación de Municipios del Pacífico. Tiene una intensa actividad en los Estados Unidos por relaciones con miembros del Congreso norteamericano y con agencias multilaterales como el BID, la OEA, Diálogo Interamericano. Químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, estudios de ingeniería industrial, es especialista en gestión y desarrollo comunitario de la Universidad Inca de Bogotá y máster en gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es de Buenaventura. Óscar, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Se me olvidó decir que ha sido, por supuesto, candidato al Congreso de la República y a la gobernación del Valle del Cauca. Muchas gracias, Adriana. Honrado de estar por aquí y compartir con María Isabel. Muy amable. Yo creo que el tema, además, es apenas para los 2 invitados que tenemos y yo voy a arrancar con usted, Óscar, para ver cuáles son las cuentas pendientes de la descentralización administrativa en Colombia. Vamos a cumplir 35 años y lo tomamos desde la elección popular de alcaldes y gobernadores. Puso la Constitución del 91 el tema en el tapete, pero Naciones Unidas dice que es un proceso que todavía está corto. Hay algunos que dicen que es un proceso joven, incompleto, en fin. ¿Qué análisis podemos hacer 35 años después de este tema? Gracias, Adriana. Yo tuve la fortuna de estar en planeación nacional en el gobierno de Samper, aunque se obvió hoy en el tema del resumen de mi hoja de vida, como subdirector del Plan Pacífico. Cecilia López y José Antonio Campo me tocó como en diferentes momentos como directores del DNP. Había una unidad encargada de este tema de la descentralización. Allí nos inventamos la Federación de Municipios del Pacífico, buscando hacer armonía con la oferta de la descentralización. Pero la verdad, he entendido también razones, las he entendido a la luz de lo que somos desde el punto de vista de la gerencia pública. No la considero justa ni adecuada a la luz de los desafíos que tiene Colombia para avanzar en su desarrollo. Hay una asimetría terrible en las Colombia, de las urbes y la Colombia profunda.
Yo creo que la descentralización no va a tener ningún éxito si no balanceamos un poco lo que expresamos desde lo institucional, desde lo administrativo, desde lo político, desde todo. Porque, ¿cómo vamos a descentralizar? Sí. Si un municipio como Sipí en el Chocó, departamento a que por un corto tiempo goberné, o Timbiquí aquí en el Cauca, pues le van a exigir lo mismo que le exigen a Bogotá. Sí. O sea, tiene que haber unas políticas diferenciales Total. para que la descentralización comience a hacer plataformas locales. Capital humano. Los jóvenes de estos municipios de la Colombia profunda pues tienen que mirar a las urbes, a Cali, a Medellín, a Bogotá, porque allá no hay oportunidades. Entonces tiene que haber algo más agresivo, pero más integral, Sí. para que la descentralización encuentre las avenidas y las autopistas donde se pueda hacer efectiva. Mientras no avancemos, repito, con agresividad, con nuevos paradigmas de gobernanza y de gobernabilidad, vamos a pasar nosotros 35 años, quizás más. Hablando del mismo tema. Mismo. Hablando del mismo tema. De hecho, es la propuesta que tiene Naciones Unidas, María Isabel. Y justo en este documento, que nosotros hacemos los programas con base en este documento, se dice la descentralización tiene que tener especificidad territorial, diferenciación tomando en cuenta lo territorial. Y la pregunta que uno hace es, bueno, ¿y quién la escribe allá arriba con una visión muy central? Porque obviamente para tenerla en consideración tenemos que bajar y seguramente construirla de arriba para abajo y no de abajo para arriba. ¿Cómo lo está viendo usted ese proceso? De acuerdo, creo que a mí me encantan los datos, entonces cuando uno entiende la heterogeneidad colombiana, donde tenemos 1.102 municipios, de los cuales el 91% son categorías 5 y 6. ¿Qué significa esto? Que tienen menos de 20.000 o 10.000 habitantes y como decía Óscar, los estoy metiendo en el mismo rasero de posiblemente 7 urbes como pueden llegar a ser Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Bogotá. Entonces, lo primero es entender esta diversidad, porque lo otro es que usualmente esta planificación que se hace de la descentralización se hace bajo la visión geopolítica de división del territorio y no con esta visión de perfil productivo y de necesidades de desarrollo. Entonces, entender los contextos, las necesidades requiere que nos reconozcamos bajo la diversidad y las diferentes brechas que tenemos entre departamentos, entre municipios y entre departamentos y municipios. Porque como tú lo mencionabas, además históricamente la descentralización en Colombia se da por un proceso de el Estado reconocer su ineficiencia para prestar ciertos servicios en los territorios y la desconexión con la comunidad. Entonces, pero estaba resolviendo, entonces era un problema, como tú mencionabas, de arriba hacia abajo, sin preguntarse si esos territorios estaban preparados para asumir esos derechos y esas responsabilidades que la descentralización le trae. Y muy posiblemente lo que hicimos fue ahondar en las brechas de las pocas urbes que tenían la capacidad de hacerlo, son beneficiarios de la descentralización, pero los otros se han ido quedando rezagados y cada vez con menor capacidad de ejecución. Hablaba usted del capital humano y eso me parece súper clave, porque claro, yo en últimas le doy la posibilidad de gestión, autonomía fiscal, que es tan complicado, a personas que son las que tienen que dirigir, Claro. digamos, y tomar todas las decisiones, y muchas veces no están preparados. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo, por hablar así, de los territorios afro o de los territorios de esa Colombia profunda que usted dice, en materia de ese capital humano para descentralizarnos? Esa pregunta, reflexión que hace Adriana, me lleva a hablar del tema de la educación. Claro. Es que si nosotros territorializamos la oferta educativa según las fortalezas de la oferta ambiental de esos entornos, vamos a tener una educación pertinente. Sí. Por ejemplo, el caso de Buenaventura. La industria natural de Buenaventura es el mar. Claro. Pero resulta que la Universidad del Pacífico, ni ninguna de las universidades aquí asentadas, entiendo que la Santiago está tratando de despegar, tienen carreras sintonizadas con el mar. Que es increíble. Entonces es un absurdo. Es un absurdo. ¿Cómo así que el Chocó es un departamento ambientalmente de las biodiversidades, de las 5 biodiversidades más importantes del planeta Tierra, el Chocó biográfico? Yo recuerdo que le hice una propuesta al presidente Santos en esa época que reinventáramos la Universidad Tecnológica del Chocó y la convirtiéramos en la Universidad Ambiental del mundo, no de Colombia, del mundo. Aprovechando esa Pero biodiversidad que hay allí. yo le decía, presidente, los PhD de Harvard o de Cambridge
las universidades prestigiosas del mundo, lo son en Tokio, en Ámsterdam, en Madrid, en Atenas. Qué bueno que en 20 años los gurús ambientales del mundo digan, ¿dónde es tu doctorado? Chocó, en Colombia. El presidente Santos me decía, ¿usted cree que se van a venir? Le dije, presidente, los gurús del ambiente son científicos y esa biodiversidad de Chocó es lo de ellos. Pero a mí me parece que nos falta más agresividad, más audacia, nos falta gerenciar mejor nuestra historia. Somos muy tímidos a la hora de tomar decisiones de contexto histórico. Y por eso entonces vamos paquidérmicos en la historia, lento, y se va elongando la distancia y cada vez nos vemos más rezagados. Pero estamos a tiempo de hacerlo. Sí. Con la Unidad de Acción Vallecaucana, aquí hablando del Valle del Cauca, con las universidades, con ProPacífico, pero necesitamos dejar el miedo a la historia. Yo le quiero interpelar si es miedo o hay razones de interés político y de poder allí. Yo tengo unos conceptos que los esgrimí inclusive en la pasada campaña, y una de mis propuestas era que yo quería trabajar desde primera infancia el tema de principios y valores, porque eso está reflejando en que esta es una sociedad enferma mentalmente. La salud mental. Si no hay salud mental, no hay buenos gerentes de nuestro desarrollo y nuestra historia. Y uno de los indicadores del problema de la salud mental nuestro es la agresividad, la agresividad que es vulgar, pero también el miedo a pensar y actuar en grande. Por eso nos hemos ido quedando sin grandes líderes, hombres y mujeres. Pero además nos asustamos mucho con las reformas cuando nos sacuden, y nos sacuden hasta el chip de cómo nos pensamos este país o no. Hay una condición natural de los seres humanos, se lo saben más los psicólogos que yo. Sí, que le gusta la zona de confort. Exacto, nos da miedo el cambio. A mí me criticaron y me dijeron, ¿cómo te vas a venir de Washington a esta vaina? No, es que los barcos y los aviones no los hicieron para que estén en los hangares y en los muelles, para que estén navegando y volando, enfrentando las marejadas o las turbulencias. Y nosotros tenemos que volvernos barcos y aviones frente a la historia. Entonces allí hay que hacer un trabajo de verdad, desde primera infancia, para que en 20 años tengamos unos jóvenes ya formados en el mundo. Verdaderos líderes, claro, con visión global. Sí, que son ciudadanos del mundo. Yo no sé, yo vuelvo y le hago la misma pregunta a usted, María Isabel, porque la verdad es que ya hemos tenido varios programas aquí en Conversaciones Difíciles, donde se plantean una serie de reformas muy interesantes, pero como que nos da un miedo asumirlo o salir en la zona de confort, nos preocupa cómo van a ser las transiciones. Pues uno entiende, digamos, esas preocupaciones, pero también si uno no se atreve a pensar fuera de la caja, cómo vamos a seguir llegando a metas distintas y tan retadoras, haciendo siempre lo mismo y no rompiendo los patrones. De acuerdo, Adriana, yo soy muy crítica, digamos, de algo. Yo creo que en Colombia, volviendo al tema de la diversidad, creo que en el momento en que empezamos a entendernos que todos podemos tener una diversidad ideológica, pero una homogeneidad de valores y principios, empezamos a encontrar soluciones más sencillas cuando prima el interés general sobre el particular, donde el cuidado del recurso público lo entendemos todos, la transparencia la manejamos todos, y yo creo que poco a poco estamos entendiendo esa necesidad de ese cambio que no nos pueden promulgar cuantas normas y decretos quieran para decir que tenemos que hacer las cosas de cierta manera u otra, pero mientras el cambio no venga de cada ser humano, de los tomadores de decisión, de los beneficiarios de los programas, difícilmente va a haber una movilización realmente contundente de ir hacia un mismo lado, porque yo creo que para poder llegar a una meta país, debemos estar convencidos y apropiados todos de la meta. Y la verdad, todavía aquí tendemos a preguntarnos cuáles deben ser las prioridades, si ese es el camino, si ideológicamente esto se permite o no, y eso hace muy compleja la ejecución de macroideas o macroproyectos. ¿Cuántos años llevamos hablando de una vía como la vía de Pacífico-Orinoquía? Y no hemos logrado, porque pasa por distintos territorios, con distintas necesidades, con distintas fuentes de financiamiento, hace muy complejo un proyecto de país. Como el doctor Oscar lo mencionaba, Buenaventura es un caso increíble. Y ahí les doy otro dato que muestra cómo esa carencia de competencias en lo humano nos termina afectando en los territorios. Para el año 2021, el dato de regalías no ejecutadas llegaba a los 28 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que existía el recurso, pero los proyectos que se presentaban o no alcanzaban los requisitos o no llegaban a ser ejecutables vía este importante monto. Increíble, pero yo frente a esa realidad que usted habla, digo, ok, y asignarle descentralización
fiscal, administrativa, de acuerdo a esa diversidad territorial? ¿Cómo hacemos para que no se ahonde la brecha? Es decir, claro, el que tiene más capacidad yo le sigo dando más y hay más recursos, más ejecución, para que no sea grande la brecha, sino para acortarla. ¿Cuál es el papel? Entonces hablemos, no sé, de los niveles, nivel central, los departamentos. ¿Cómo se tiene que repensar la gobernanza para equilibrar esas cargas? Yo creo que en el momento en que dejemos de pensar en el individualismo territorial, Okay. ¿por qué? Casos como el francés es un muy buen ejemplo con los contratos plan, que Cuéntemelo, sabe. incentivaban la asociatividad. Y aquí en el Valle hoy somos ejemplo con el tren de cercanías de una asociatividad supraterritorial, y es decir, indistintamente de necesidades particulares de mi territorio, Okay. tenemos un gran proyecto, una gran necesidad donde entonces diferentes municipios se unen con unas reglas de aportes, de proyecto, y construimos y pedimos unos recursos para un gran proyecto. Eso mismo en el tema, por ejemplo, de acueducto. Cuando tú vas al DNP, dicen es que recibo desde el más miles chiquitines de proyectos, pero entonces tengo un proyectico de 30 millones de pesos para un acueducto territorial, pero cuando me pongo a ver, tengo 6 municipios vecinos haciéndome el uno pidiéndome Lo 15, mismo. el otro 30. Entonces es cuando uno dice, tenemos que superar esa microvisión y pasar a la macrovisión, hablarme con los vecinos, y ahí es donde tenemos que romper un poco que no sean los intereses políticos, Ya iba para sino allá. la visión de perfil productivo, de desarrollo que pueda tener una región. Son visiones más de región las que nos van Sí, a poder sí. migrar a una real Así es. descentralización. Yo creo que ahí Así es. acabar con ciertos paradigmas, ese es uno, que no es el interés político de un municipio, de un alcalde, que son asociatividades, pero también que no son mis 4 años de gobierno, sino que es una política de más largo aliento. No importa que yo no corte la cinta, pero sé que estoy plantando las bases para un proyecto importante y dinamizador. Usted que ha estado en la brega política, ¿usted eso todavía lo ve posible? Es que permítame, Adriana, Marisabel, hacer un poco de contexto del Tranquilo, tema de la hágale. descentralización. Ujú. Yo me he hecho algunas reflexiones. A ver, tenemos un Estado todavía paquidérmico, que se aprueba un proyecto hoy, pero la ejecución en 8 años todavía no está, a veces en menos tiempo, pero a veces en más tiempo. Entonces yo a veces me he preguntado, ¿qué es lo que estamos descentralizando? O sea, Responsabilidades, pero o estamos descentralizando o estamos haciendo metástasis. ¿Sí? sí, Sí, interesante. porque de verdad, todavía como nación, como Estado-nación, todavía estamos crudos en los conceptos de eficiencia, eficacia pública. Entonces a veces me da la impresión, y espero me entiendan, de que no van a decir que yo estoy en contra de la descentralización, por favor. Sí. Lo que estoy es en el momento de la Una mirada reflexión. crítica, está haciendo catarsis de la frustración, eso entiendo, ¿no? Ah, Claro. ok, adelante. Tú no dices, bueno, en este país donde todo es un enredo, hermano. Todo, Yo vengo quizá influenciado por lo que viví en Washington. Todo lo enredamos, hermano. Eso es lo que estamos descentralizando. No, necesitamos un Estado eficiente, no un Estado que se sintonice para meterse a las modas. Y resulta que todavía estamos crudos en los ingredientes. Entonces terminamos siendo efectistas, pero no efectivos. Y nos vamos frustrando y nos vamos rebuscando a ver cómo salimos. Y en ese rebusque está metido la corrupción, está metido la política, la politiquería, los egos. Aquí hay entidades que frenan cosas porque el director es enemigo del otro ministro. Y lo engaveta para decir Pero que claro. es increíble. Sí. Entonces, allí es que yo hacía esa reflexión. No, aquí necesitamos cauterizar el cáncer de la forma como se gerencia la nación para poder ahora sí exportar internamente el concepto de descentralización. Mientras tanto, yo quizás estoy siendo un poco negativo, pero es que yo vivo por dentro un poco el tema de los alcaldes. Sí. Y aquí con la CAF estamos trabajando para hacer la transición de los nuevos alcaldes que llegan a estos municipios colombianos, que es donde está la base, que es lo que yo hablaba con Jeffrey Sachs, la base inferior del problema de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Que hay un efecto causal, quién sabe por qué, muchos saben por qué, desde donde estas zonas, territorios étnicos, están tan rezagados del resto. Estos territorios que son periféricos, a nosotros cuando nos vamos alejando de las grandes urbes se nos va perdiendo el Estado. Sí. Y va regresando cuando volvemos. Eso es infame. Sí. Pero sí. eso también pasa porque hay que mirarse el ombligo. A veces los alcaldes se molestan y los líderes locales, digo, ustedes no pueden buscar solamente el problema en Bogotá. Miremonos el ombligo de donde estamos fallando acá, en la gerencia local.
¿Y dónde están fallando en esas gerencias locales, por ejemplo, en esos territorios? Voy a empezar por el principio, en principios y valores. Ok, y educación. Por ahí Educación vamos. que no es de Ok. calidad ni es pertinente. Al territorio. Entonces la gente, los jóvenes que van saliendo se van, Claro, porque no ¿qué me tienen estoy haciendo opciones. acá? Y acá no hay nada. Tercero, las formas como se eligen los mandatarios. Y ahí supongo yo que el trabajo que ustedes están haciendo desde la Unidad de Acción Vallecaucana es absolutamente vital. ¿Cómo empezar a cerrar brechas, por ejemplo, desde la formación de estos líderes? De acuerdo. Hoy en día creemos que hay un gran valor en enseñar el cómo moverse dentro de la gestión pública, porque no es solo el deseo de sentarme y querer estar dentro de una secretaría y mágicamente se van a producir los contratos, va a haber el presupuesto, es retador estar dentro de la administración. Entonces, ¿qué habilidades, no solo desde el conocimiento, sino como persona, deben tener estos agentes de los públicos? Porque necesitas saber conciliar, necesitas ser responsable frente a tus decisiones. El tema de principios y valores se vuelve fundamental. Concertar, dialogar, negociar. Tener conversaciones difíciles Respetar la con diferencia. otros, reconocer la diferencia sin miedo, pensar en grande. Todas esas cosas nos tienen que ir llegando junto a habilidades y Total. competencias que nos lo permitan. Total. Y yo creo que hay un tema que a veces es lo que nos amarra, y sobre todo en este tema de la descentralización, y es que yo creo que todavía no hay una suficiente confianza del mismo Estado nacional para permitirle a los territorios andar solos. Porque yo creo que 35 años después decimos, yo les entregué este botín y pues no se lo supieron Administrar. administrar. Pero venga, la primera pregunta arranca de allí. ¿Por qué arrancamos en la descentralización con la elección popular de alcaldes y gobernadores? Porque era una forma muy rápida de poder pasar a Efectista. conectarte con las comunidades y decir, ya yo tengo que dar una mayor participación. El mundo avanzaba en la participación ciudadana y que en el año 86 Todavía lo designara a dedo el no presidente. hubiese elección popular, pues casi que era una brecha gigantesca con el andar Así del es. O sea, del estuvo mundo. bien hacerlo, pero debimos haberlo acompañado con lo que de pronto después llegó con la Constitución del No es, 91. porque no es solo nombrar un alcalde, es como si yo hoy le dijera a mi hijo, aquí están las llaves del carro, vaya y Manéjelo. salga, y no Claro. ha tenido un curso de conducción, no tiene ni idea dónde quedan las Claro. direcciones, y un poco entonces eso empieza a generar además una gran desconfianza. Claro. Entonces, lo que ha pasado con la descentralización es que el gobierno da un poquito, pero sobreregula lo que entrega porque no confía o porque Total. políticamente Total. prefiero Total. controlarlo, y ahí es donde asfixio Total. en requisitos, en millones Total. de normas Total. al pobre municipio que está tratando de ejecutar un proyecto Total. de 100 millones de pesos. Tal cual. Correcto. Óscar, a mí me quedó sonando aquello de saber elegir, por ejemplo, alcaldes o gobernadores, pero también pasa por formar un poco al electorado. Es que no pueden ser como condiciones mínimas para que cualquier persona alcance un cargo de estos que es tan importante y que decide el futuro de toda una comunidad y de todo un país a la larga. Entonces creo que la educación arranca incluso por ese mismo electorado, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, Marisabel lo decía ahora, nosotros tenemos un país tan lindo y tan diverso que una cosa es hacer una campaña en estos territorios nuestros, ya que somos pacíficos. Cali se volvió pacífico también en la cultura electoral, y otra cosa quizás es otras capitales o otros municipios. Y yo tengo que decirlo con pena, con vergüenza, y alguien puede decir que yo estoy respirando por la herida. Pero esto es plata. O sea, no importa si no sabe leer, no importa si no tiene ninguna experiencia en lo público. El requisito y el prerequisito y los requisitos, todos, Es para que usted Tiene sepa plata. mover. ¿sí? Usted tiene cómo resolver allá esos 15 días antes de las elecciones. Son Hay claves. gente que le besa la mano a uno y dice, usted todavía, usted es el tipo que necesitamos. Pero cada día que pasa, cada segundo, dice, no, y lo del domingo, y la plata, entonces no, usted es tal cosa. Entonces, totalmente el cambio es en los últimos días. Entonces, ahí hay un desafío que hay que aproximarlo por fuera de procesos educativos convencionales. Que yo creo que ahí tiene que haber estrategias tipo conversatorio, también en la escuela, esa educación por la democracia. El Estado debe revisar eso, porque de verdad prolongar este statu quo está siendo pernicioso para la democracia. Mire, los liderazgos en nuestro país, nuestras comarcas, nosotros debemos de ser correas de transmisión de las transiciones de la historia. Con los jóvenes, pero esos jóvenes que vengan integralmente formados. Y ahí esa es responsabilidad nuestra, formarlos integralmente, para que vengan con esos principios
pero también con esa concepción, esa formación técnica, esa formación política que Colombia, Cali, el Valle encuentre en unos años, en unas décadas, en unos cuantos lustros, esos liderazgos que nos perdieron. Sí. Que nos perdieron. Sí, y Marisabel, ahí estaba pensando un poco en que todavía estamos en formas muy arcaicas desde cómo elegimos a nuestros gobernantes y cómo se hace política en Colombia, pero sin embargo también en los niveles mundiales nos están exigiendo, por ejemplo, cumplimiento con los ODS al 2030 y con temas de la agenda global muy de punta. Y este anacronismo aquí en Colombia, como que todavía somos prehistóricos en algunas cosas y nos exigen soluciones de avanzada. ¿Cómo ve ese fenómeno y qué hacer allí, hombre? Yo creo que precisamente por esa diversidad colombiana que tenemos y por aún la deuda de suplir unos mínimos vitales en gran parte del territorio, pretender afrontar de igual manera que otros países el llegar a cumplimiento de metas como los ODS termina siendo utópico. Sí, claro. Y porque creo que a veces perdemos el foco de realidad. Por ejemplo, La Guajira se están muriendo los niños de hambre, ¿no debe ser eso como la prioridad absoluta y después yo me encargo de ver si de cumplo otra no cantidad los ODS, de temas como que, para un tema, como para un ejemplo, pues? Por supuesto, hay temáticas como aún no logras en una ciudad manejar presupuestos participativos que pueden ser de 3.000 millones en una comuna que te va a solucionar posiblemente la atención al adulto mayor en una comunidad, pero estamos pensando y hablas con esas personas y la administración y los tomadores de decisiones están pensando en el desarrollo sostenible, en una cantidad de metas que suenan etéreas y muy ajenas además a la población. Y eso empieza a generarte una dicotomía entre los discursos políticos y la realidad ciudadana, porque entonces muchos de los líderes me dicen a veces, es que por allá hablan un idioma marciano, por supuesto. Si a unas personas que no han solucionado el acueducto de su municipio, les vas y le das una charla de explicarle que es que tu alcalde estaba en una convención de ODS, pues eso es idioma marciano. Claro. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha? Hay que atender, hay que ir con las tendencias, pero ¿a qué ritmo? No nos podemos, igual que con la descentralización, yo no le puedo exigir al municipio de 10.000 habitantes que cumpla los mismos requisitos de una ciudad capital para acceder a recursos de regalías. Lo mismo pasa con los países. Y yo creo que en Colombia nos falta una dosis de realidad y de humildad y de reconocer que no podemos hacer todo al mismo ritmo del mundo y que tenemos que echar una miradita para adentro y resolver unos problemas. Y pues ahora quienes dicen, no, hay que internacionalizarse, hay que ir a la par. Pero yo creo que eso a veces genera una falta de realidad y genera mayores brechas, mayor descontento en la ciudadanía, eso genera mayor apatía a lo público, entonces sí, porque como que esa narración ese diálogo no tiene que ver conmigo. ¿De entonces solo votan la mitad de los que podrían hacerlo, entonces realmente qué tan representativo es eso. Tienes un nivel de apatía muy grande, entonces hay que empezar primero a conciliar discursos y necesidades en torno a eso para activar una ciudadanía que se motive por preocuparse por qué está pasando en lo público. ¿Cómo debería ser ese engranaje entre lo nacional, lo territorial y lo local, digamos, al menos en los 3 niveles del Estado? Aquí Naciones Unidas pone un reto y dice cómo logramos esas asociatividades de la cual usted estaba hablando para poder hacer, digamos, una descentralización eficaz, teniendo en cuenta estas diferencias. ¿Qué le corresponde como a cada nivel? Bueno, de pronto voy a decir algo no muy políticamente... De eso se trata este programa. Admirable, y es, uno, yo creo que en Colombia tenemos una deuda o una reflexión frente al rol de los departamentos. Yo creo que los departamentos quedaron en un sándwich que nadie ha entendido eso como canción. Entonces tienes a la nación, tienes al municipio y se supone que el departamento es un interlocutor entre lo nacional, el que le administra los recursos al chiquito, que entonces no los puede administrar, al que no está pero sectorialmente el departamento se te cruza muchas veces con un ministerio en temas de competencia. Entonces, uno, yo creo que hay que resolver porque los departamentos nos están quedando como unos administradores de recursos que terminan amarrando y a veces hasta arrodillando municipios de una manera que no es sana para la convivencia regional. Eso por un lado, y creo que otra gran crítica que yo tengo es que yo creo que podemos revisar nuestra división territorial. Yo creo que Colombia es un país pequeño, 1.102 municipios, es una gran masa, se te vuelven parcelas políticas. Subió uno, ¿no? Sí. Ayer en el Chocó. Ah, sí. Hubo uno en Entonces, el Chocó. y cada una, como tiene un poder
político propio, se te vuelven parcelas. Entonces la visión integral se vuelve muy compleja. Entonces yo lo que creo es que primero tendríamos que hacer una revisión sectorial, productiva, donde reconozcamos territorios a partir de la diversidad cultural que tenemos y que entonces digamos, perfecto, para eso puedo generar unos programas, una diversificación de recursos, no a partir de fronteras territoriales. Eso yo creo que está un poco mandado a recoger a la hora de pensarnos el país. Recuérdeme hace cuánto venimos hablando de ese tema. No, pues muchísimo. Con decirte que en este momento tenemos, no sé si es por ahí la quinta, me puedo equivocar en el número, misión de descentralización, es la última, está operando desde el 2021, debe entregar recomendaciones y propuestas el próximo año. Entonces, también tenemos un problema en este país que nos encanta diagnosticarnos. Aquí vivimos sobrediagnosticados y sobresugeridos, pero poco hacemos. A la implementación, y se lo pregunto exactamente, este programa, su nombre es Conversaciones Difíciles, porque eso que usted acaba de hablar, esas dos temas han sido una de las conversaciones difíciles que en Colombia las pusimos debajo del tapete, Óscar, y no quisimos volver a hablar del tema, pero vuelve y surge, y de hecho en este documento de Naciones Unidas vuelve y surge cuál es ese papel que tiene cada uno de los entes territoriales. A ver, usted que ha estado en estas lides y que además ha querido ser gobernador. Es que vuelvo a mi tema de la salud mental. Yo mencioné el indicador de la agresividad, que nos da miedo pensar en grande, y el otro es de los egos. O sea, aquí ese diálogo sincero nos cuesta, porque lo subimos como un tema personal. Cuando lo que nos cuesta sentarnos a hablar así. Claro. Porque no se trata como del reinado de uno. No, sino y de las adulaciones, la dialéctica seria, profunda. ¿Cómo nos está haciendo de falta esto? ¿Cómo se llama? Diálogos críticos. Conversaciones difíciles. ¿Cómo nos está costando ver conversaciones difíciles entre nosotros? Por eso lo que la Unidad de Acción Bella Caucana está planteando es extraordinario. Conversemos. Porque es que cuando uno difiere de alguien, está aprendiendo de ese alguien y al revés. Total. Pero los egos no nos dejan. Es que me está imponiendo. No, aquí hay que comenzar por uno mismo, entender, aplanémonos un poco esa inteligencia emocional, porque nos mata la inteligencia racional. Y ahí nos perdemos, porque ya no damos razones y no que nos encaprichamos. Y eso aplica a todo, y más a gobernantes, ¿no? Entonces, es que yo soy el alcalde, es que yo soy el no sé quién, yo soy el gobernador. No sabe lo que se pierden con esos caprichos y esas tonterías absolutistas desde el punto de vista conceptual. Y por eso yo soy amigo de trabajo con jóvenes, porque el tema de los ODS, por lo menos, usted decía, usted dijo que era el lenguaje extraterrestre. Marciano. Los ODS para mí son un gran plan de desarrollo global. Ajá. Entonces, si el municipio ya no tiene el agua, entonces el alcalde dice, no, es que yo estaba allá en Bruselas en una convención de ODS que invitó la ONU, no sé qué cosa, pero resulta que hay un primero, el ODS número 1 es fin de la pobreza. Sí. Esto es el tema de la salud, el acceso al agua potable, que es como el 13 o el 8. ¿No? Entonces, bueno, cuando el billete se sencilla, entonces se hace digerible a la gente. Entonces, sí, es cierto. Y obviamente que necesitamos los resultados, las victorias tempranas. Es todo un conjunto de acciones que necesitamos para construir esa confianza. Ahora, la confianza no es una delegación, no es una recomendación. Se una gana. Construcción. Eso se gana. Entonces va ganando. Entonces el tema de las platas, por lo menos para el tema de la descentralización, el Estado central le da susto entregarle plata a los territorios, no, se la roban. Sí. O no la saben, puede que no sea con dolo, pero es que no la sabe administrar y terminamos en el mismo Bueno, fin. entonces vámonos, no la saben administrar desde lo ético, que se la roben, o desde lo técnico, porque no saben hacer los proyectos. Ajá. Mire, les voy a contar esto. Con la CAF, hay que decirlo, que eso también nos cuesta decir aquí, al gobierno que le toque reconocerlo, reconozcámoselo. Claro. Entonces, el gobierno anterior del presidente Duque dejó con la CAF, como dice Sergio de Granados, un sobre con $1.200 millones. Óigame bien, $1.200 millones para los municipios afro de las dos costas. La única ciudad que ha logrado morder $40 millones es Barranquilla. ¿Sí? Básicamente es de población afroindígena. ¿Qué ha pasado? Exacto, ya le iba a preguntar no hay capacidad técnica para aparcar los proyectos. Mira, ¿qué hizo Barranquilla? ¿Cuál fue el diferencial de Barranquilla? El CITA tenía unas cosas claras y entonces llegaron con los requisitos que la CAF exigía y bajaron. Pero le digo, ahí está la plata. Yo venía antes de llegar a este programa de almorzar con Viviana Obando, que era la directora de la RAP. Pacífico. Venía de ser la que manejaba Fond Buenaventura, el fondo que resultó del paro, con $1 billón y no sé cuántos millones de pesos. La CAF prestó en esa bolsa aproximadamente $60 millones,
qué vergüenza que tengo que decirlo. No se ha ejecutado ni un peso. No se ejecutó la plata. ¿Y la plata se pierde, se devuelve? No, devuelve a la entidad. Sí. Eso no tiene presentación. Entonces, repito, aquí hay el conjunto de acciones que empieza por el gerente, insisto con mi metáfora medio corporal de mirarnos el ombligo donde estamos fallando y con sinceridad dialogar. Entender que ya las pugnas políticas de campaña hoy ya pasó. Avancemos. Sí. Avancemos a lo grande. Avancemos con reconocernos, con respetarnos, porque eso todos vamos a ganar. Sí. Todos ganamos. Y ahí nos falta unas buenas millas. Y usted ahora que ha estado trabajando con entes multilaterales y que conoce un poco cómo se mira desde esos territorios esta lógica colombiana y cómo yo le presto plata, pero es que usted no ejecutó ni un mínimo porcentaje, que voy a hacer, hombre, Colombia, la próxima vez que usted vuelva acá. ¿Cómo es esa visión de Colombia? No, de verdad, qué triste decirlo. De verdad, da ganas de llorar, de que nosotros estemos necesitando el dinero para traer esperanza a la gente. Y está la plata ahí depositada y no usamos la plata. Y mientras tanto, los niños... Se mueren de hambre, no no hay tenemos agua, acueductos, no no- hay acceso equitativo Sí. a todos los servicios y provisiones. Y eso es digamos, esa es la parte mecánica del daño, de la externalidad negativa. La otra es la pérdida de confianza institucional. Claro. Porque ya la próxima dicen, no, pues que la CAF ahí no se apunta porque es que hay un antecedente. Y los organismos mucho, si nosotros como padres, que como los que tenemos hijos, le damos a los hijos tal cosa y después dicen, no, yo no, papá, entonces yo no te vuelvo a dar para eso porque no lo hiciste, me Claro, pediste para eso. botaste la plata. Entonces, eso tiene unas externalidades funestas. ¿Y es un tema de todo Latinoamérica? ¿Es un tema más exacerbado en Colombia? O sea, si nos queremos medir, por ejemplo, frente a lo que está pasando en esta región. Mire, esta información le interesa mucho también a usted, mi querida Marisabel. Yo por cosas de la vida terminé siendo como un verdadero amigo con Luis Almagro. Con Luis, así nos tratamos, Luis y Oscar. A mí me tiene, como a todos nosotros, hombres y mujeres, ese tema de las migraciones por el tapón del Darién. Es una infamia, la gente a pie, por Dios, es que nos digan, Adriana, vamos a Buga a pie. Yo no, pues no lo sueño. Imagínese ahora por el tapón del Darién. Por Dios, en medio de la selva. Sí. Y yo alguna vez que vi una foto que quizá ustedes la vieron de un señor en un tronco en medio de la selva con una niñita, lleno de barro hasta el pelo. Yo me fui para la oficina de Almagro, la OEA, y le dije, Luis, así, ¿verdad? La OEA, ¿para qué sirve, man? Mira esto. Sí, yo la vi. ¿La OEA para qué sirve? Para estar sacando resoluciones que Venezuela, que Nicaragua, que Cuba. La OEA no está sintonizada con los problemas de los ciudadanos de las Américas. Si usted habla con los indios mapuches o con los negros de Brasil en las favelas o con la gente del Pacífico colombiano, la OEA, ¿eso para qué diablo sirve? Y no te dicen otra palabra más fea. Entonces estamos trabajando en esto, esto es importante que ustedes lo conozcan, tomando como marco los ODS, una estrategia de las Américas, que da un manifiesto contra la pobreza, manifiesto de la OEA contra la pobreza y la desigualdad. Yo ando metido en eso con Almagro. ¿Y le estamos haciendo alguna mirada crítica a los ODS, exigiéndole o pidiéndole algo a Naciones Unidas? No, lo que estamos diciendo en las Naciones Unidas es que lo que digamos, el vehículo, o sea, el marco es la aplicación de los ODS porque ese es un plan de desarrollo global. Yo simplemente quise hacer un paréntesis en el tema de la descentralización, porque este también es un programa de ODS y queríamos saber, porque, a ver, estamos hablando de cosas básicas, como usted bien lo decía, y sin embargo tenemos que estar metidos en este plan de desarrollo global, por supuesto que sí. Y uno ahí se preguntaría, pero entonces sí sirven los ODS, Marisabel, o sea, lo considera, porque esta pregunta ya la hicimos en otro programa también, arrancando la serie. ¿Son útiles? ¿Le encontramos un servicio para los países en esta propuesta de Naciones Unidas y en este marco? Yo siempre seré amiga de tener brújulas y nortes. Yo creo que en la medida en que tengamos algo a que aspirar, eso nos va dando un camino. Yo creo que donde nos hemos perdido es en los pasitos que hay que dar dentro de ese camino, porque los cambios de gobierno, cada uno tiene entonces su propia visión del cómo y el qué es lo que se debe hacer para llegar allá donde lo necesitamos. Ve uno un mismo programa al que le cambian el nombre, le cambian el apellido o el título y al final no se ejecuta ni de la forma pasada ni de la nueva visión. Entonces nos quedamos mucho creyendo que nosotros somos los visionarios de cada mejor manera de hacerlo.
Y creo que eso es una conversación difícil en Colombia de hasta dónde, con una brújula y con un camino tan claro que hay que seguir, nos empezamos a poner de acuerdo en los pasos pequeños que hay que dar. Yo creo que hay un montón de hay que dejar de ser tan creativo y tan propositivo y construir sobre lo construido, tratar de ir avanzando poco a poco, pero a mí me gusta que tengamos unas metas claras, que haya un ideario global común al que le podamos apostar. Yo creo que eso siempre suma. Sí. Lo importante es que conversaciones a nivel interno tenemos, donde es que los ODS son tan variados como que hasta el tema de transparencia 17, sí. te aparece con punto propio, y aquí nos estamos quejando de principios y de valores, ahí está relacionado. Sí. Las brechas de pobreza, eso es educación, eso es servicios públicos básicos, entonces a veces no son grandes ideas lo que se necesita para Es que se haga lo que ir se debió haber ajustando, ir hecho llegando. siempre. Es que Claro. Exacto. Aunque Ariana, voy a ser un poco grosero, usted preguntó que si los ODS servían, ¿cierto? Sí, ¿Tú me permites también responder? por a supuesto. Claro. eso? Sirven los ODS, sirven los planes de desarrollo, sirve todo, si se ejecutan. Claro. Es que el gran desafío no es lo que está escrito, sino lo que se ejecuta. Okay. Y lo que uno siente es que la frustración es que eso es lindo ahí en el papel, pero en la realidad no se palpa. No, pues de hecho este programa, que hace parte de las ODS, cuando dice que profundizar en la descentralización con especificidad territorial, digo yo, pero luego esto no es una conversación que teníamos desde hace cuántos años. Si viene y dice, son 35 años, todavía estamos sobre lo mismo. Entonces, es decir, que no hemos avanzado, no hemos ejecutado, o si lo hemos hecho, los pasos son de tortuga. Es que es tan paradójico como que la Constitución del 91 dice Claro. Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía Tal cual. territorial. O sea, Tal cual. más claro, pues ¿para dónde? O sea, quedó en la Constitución, pero Es cierto. entre la Constitución y la práctica, pues hoy tenemos unas brechas gigantescas. Pero no ha habido como algunos intentos en ciertos momentos de decir, es que eso que quedó en la Constitución a mí como que no me gusta de a mucho y yo lo echo para atrás, lo reviso, lo paro, lo ralentizo, políticamente hablando. A mí en planeación, Osvaldo Porra, me acuerdo del nombre de él, que era el jefe de una de las unidades que tenían que ver con esto allá. Entonces él me decía, si hemos avanzado en la descentralización, mira el citado fiscal, mira el tema de la educación y la plata que la mandamos. Le dije, pero una cosa es territorializar las políticas nacionales y otra cosa es que las políticas, me dijo, estados autónomos, pues autónomos dentro Sí. de lo que quepa, no de estados Separatistas ni nada que se le exacto, parezca. No patrias conexas. Sí, no es federalismo del que estamos estados, hablando. pues, no para Estado. Entonces, eso es otra cosa. Territorializar las políticas pero está el titiritero es Bogotá, planeación, entonces aquí están los hilos, entonces ya va la plata al citado fiscal y no sé qué, y están controlándolo. Sí, tiene que controlar, el Estado tiene que controlar, el Estado tiene que dar autonomías allá, pero esa autonomía también tiene que construirse desde allá. Claro. Esas confianzas tienen que construirse desde el territorio. Y ahí es que estamos como en el corcho, en el remolino de los 35 años. Pero es que Y- parte y a del ver, miedo. Toda yo ya iba a decisión hacer eso. parte del miedo cuando tú dices que el recurso de la participación en ingresos corrientes de la nación, están establecidos los porcentajes en que se puede gastar o no la plata del municipio. 5% para recreación, o sea, educación, salud, cada Total. tiene Ahí no tienes su que rubro. inventar nada. Entonces, Total. al final del día uno se Arreglado. pregunta si en la práctica estamos descentralizando o desconcentrando o La administración. redistribuyendo al final del día. Porque por esa desconfianza muchas veces de la incapacidad, pero posiblemente al final es, pues, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues Ajá. porque entonces te doy la plata, pero no te dejo ser del todo, entonces no te fortaleces, no creces, y unas visiones pues tan utópicas como creer que la autorregulación fiscal, Ujú. ¿qué tributos van a cobrar en Timbiquí que realmente puedan cambiar financieramente el municipio? Pues Claro. realmente hay una amplia dependencia Del nivel Claro. central y de al otros nivel, niveles. al nivel central, pero Absoluto. para mí un nivel central que todavía sigue siendo demasiado patriarcal Sí. frente a esos Y si yo le pudiera poner un porcentaje, ¿cuánto es miedo? De ese miedo que yo entiendo,
¿Y cuánto es un interés político? Porque es que tampoco me gusta soltar mucho el poder, porque igual a través de los recursos yo también ejerzo poder político y Es que yo creo que continuidad ahí de un se mezclan proyecto. los dos. El miedo es la forma elegante de decir que Ah, quieres ejercer un control, No. porque es que al final del día la descentralización es una distribución de poderes. Claro. Yo En el pienso que hay fondo. un miedómetro. A Entonces, verlo. hay una- Porque es que yo me paro entre miedo o es que no quiero soltar porque No, políticamente eso no, me porque ayuda. en ciertas regiones generan más miedos que otros, por ejemplo el mediómetro. Sí, Entonces, ok. hay ¿Qué tanto me da hay más? territorios que no son amenazas ni electoralmente significativos, entonces ahí no me da tanto miedo, como si es una gran urbe, entonces ahí sí, ojo, pilas con eso, entonces por eso digo el miedómetro. Ok. Y bueno, el tiempo se nos está acabando y yo quiero concluir con esperanza. Sí. Porque fuera de cámaras, cuando íbamos a empezar esta charla, estábamos hablando de que cuando hay nuevos comienzos hay posibilidades de escribir unas hojas en blanco y construir una nueva historia. ¿Cómo rompemos esta lógica ahora que hay un nuevo comienzo con nuevos mandatarios? Por ejemplo, ¿hay alguna propuesta de parte de ustedes, Comunidad de Acción Vallecaucana, que diga, Mira, empecemos a hacer esto de otra forma? Yo creo que después de, por más de 18 años, la unidad de estar buscando fortalecer y promover liderazgos regionales, yo creo que sí ha habido como un antes y un después en la parte de cultura ciudadana de aproximarme a lo público. Yo creo que ha habido un mayor interés en votar de manera consciente e informada, y yo creo que a nivel país estas elecciones territoriales que estaban tan inciertas, con un mapa nacional absolutamente incierto, sí mostraron unos corredores de opinión mucho más fuertes, sectores donde usualmente ganaba X concejal que podía pertenecer a una maquinaria histórica, lo ves que ya no puntió en ninguna de las mesas de esa comuna. Entonces yo creo que sí hay unos mensajes de tenemos una posibilidad de tener una cultura mucho más basada en principios y en valores, en reconocer el interés de lo público, y yo creo que un mensaje muy importante también es, pues, el alcalde o gobernador no puede hacer las cosas solo. Él puede tomar unas decisiones y tratar de implementar, pero como ciudadanos necesitamos también unas acciones cívicas que nos ayuden a mejorar el entorno. Cuando yo respeto el semáforo, cuando yo respeto el transporte público, cuando no boto basura, digamos, hay unas pequeñas contribuciones que permiten a que el ambiente se sienta distinto, y veo, pues por lo menos sentimos a muchos de los líderes jóvenes, a los líderes que llevan muchísimo más tiempo incidiendo e impactando, con muchas ganas de hacer por la ciudad. Yo creo que la gente se sintió como en un congelamiento, Sí. y con una necesidad ya de romper ese hielo y decir, bueno, ¿qué es lo que hay para hacer? Pues porque yo quiero ver la ciudad. Tú hablas de Barranquilla ahorita, pues caleño que vaya ahorita a Barranquilla llega y se devuelve Envidioso. llorando y Absolutamente. envidioso. Entonces, pues, Envidioso. ahí hay unos retos para pensar. Sí, Absolutamente. bueno, sí, obviamente, y ahí también hay diferencias territoriales, porque ese sueño no fue así en todo lado, hay otra Exacto. Colombia que permanece y se resiste, un poco como la descentralización. Soñemos en cuanto a descentralización, ¿qué podemos esperar siendo realistas? O sea, sueño, pero siendo realistas con lo que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son esos siguientes pasos? ¿Dónde se podría dar un punto de quiebre que nos ayude a mejorar en esta intención? O partamos de un concepto contextual, de que la vida hay que verla con entusiasmo, Sí. con vigor, con ganas. No podemos derrotarnos frente ni a las adversidades, ni enloquecernos frente a las cosas buenas que estén pasando. Siempre andar con esa pausa, pero con esa agresividad frente a la historia. Y yo sí creo que al menos, tú lo decías ahora, con esta generación que llega, pues algunos repiten o algunas repiten, pero es un nuevo momento de la historia. Esto no es estático, no es el mismo país de hace 8 años o el mismo de 4 años al de hoy. Y me parece que sí hay que ver con esperanza, pero también hay que hacer un poco más de ciudadanía activa. Pero esa ciudadanía activa también con visión, no por un puesto o porque me hagan un favor puntual, porque entonces ahí Nos quedamos en lo mismo, sí. no dejamos a los gobernantes que avancen, sino que los atamos a las prácticas Clientelistas. del menudeo, mano, de eso al de tal, y así no hay gestión que impacte en el mediano, ni el corto, ni el mediano, ni el largo plazo. Entonces yo sí creo que ahora las personas que participamos y no logramos el objetivo, no podemos perdernos. Sí, claro. Teníamos propuestas, tenemos que seguir activos, tenemos que seguir proponiendo, tenemos que seguir reconociendo lo bueno, aportándole a lo no tan bueno y criticándolo con grandeza, no con morbo, a lo que creemos que puede estar mejor. Y yo creo que ahí aportamos a esa esperanza, a esa
hace decir, no todo está perdido, porque la verdad, no todo está perdido. Ok. Bueno, un programa sobre descentralización que nos dio para hablar de todo, así de importante es y de trascendental, porque es la forma de entender una nueva gobernanza que nos ayude a cerrar las brechas de inequidad y que nos ayude también a nivel internacional a cumplir con ese marco de los ODS. Muchas gracias, María Isabel, Óscar, por haber aceptado esta invitación y esta conversación difícil. A ustedes los espero en un nuevo capítulo.